Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempito, en este tiempo donde vamos a escuchar la palabra del Señor. Señor, nos acercamos en dependencia, nos acercamos en humildad, Señor. Te necesitamos, Señor, incluso para escuchar tu palabra, para entenderla, para aplicarla, Señor. Necesitamos de ti, Señor, en cada segundo de nuestra vida, Señor. Y más con estas palabras de vida, Señor. Estas palabras que transforman nuestras motivaciones, nuestra forma de actuar, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Danos luz, Señor. Danos entendimiento, Señor, para poder adorarte de una manera correcta, Señor, como tú nos ordenas, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bueno, queridos, quería invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir el Salmo 119. No los quiero asustar, no voy a leer, no vamos a exponer todo el Salmo 119. Pero sí quiero que pasemos un par de minutitos mirando el Salmo 119. Tiene en mi Biblia 4 o 5 hojitas. Pero para que podamos tener un contexto de este salmo y de lo que el autor quiere decirnos y lo que el Señor permitió que hoy podamos estar leyendo. Así que el Salmo 119 es como ya casi todos saben, es el salmo más largo. Es el capítulo más largo de toda la Biblia y también es el salmo más largo. Quizás para la cultura moderna, donde tenemos aplicaciones donde todo es rápido, todo la queremos inmediata, es un poco tedioso quizás. Es extraño y difícil de apreciar quizás leer todo un salmo que dure tanto. De hecho, lo leí varias veces para poder ver el texto y son 16 minutos más o menos en el que uno se pasa leyendo este capítulo. Pero hay algo particular que quiero que veamos, y es que cada verso, no sé si tiene los títulos en su Biblia, pero empieza con una letra, y la letra es el alfabeto hebreo. Son 28 letras. Entonces el Salmo está dividido en 28 secciones, y cada sección dividido en 8 estrofas. La intención de este salmo es un salmo acróstico, se llama. Comenzaba con la letra de cada una. Aleph, empieza cada verso con A, 8 párrafos, igual Bet, Gime, Dale, y así sucesivamente. Entonces, así entendemos la motivación primera que el autor quería para que fuera un salmo didáctico, un salmo de enseñanza, algo que fuera fácil para memorizar, fuera fácil para recordar y poder aplicar a nuestra vida. Así que puntualmente hoy vamos a estar tratando la letra Hey, el del verso 33 hasta el 40. Y en el hebreo comenzaba cada una con la letra Hey. En nuestro idioma tenemos otro lenguaje, pero la idea es la misma. Así que, bueno, tenemos 8 estrofas y vamos a ver 9 peticiones en estas 8 estrofas. Lo que el salmista del Salmo 119 en general quería resaltar, y que de hecho resalta de una manera muy reiterativa, de los 176, casi 170, está hablando acerca de la palabra de Dios, y de hecho la vamos a ver a lo largo de este texto, cómo hace sinónimos acerca de la palabra de Dios. La llama la ley, los testimonios, los mandamientos, estatutos, juicios, leyes, la palabra, promesa, y así sucesivamente. Vamos a ver que en cada uno de los pasajes va a haber estas palabras, pero entendiendo que habla acerca de la palabra de Dios. Ese es el foco principal de esto, el saltar las escrituras, el saltar la suficiencia de ellas. Cómo apreciamos cómo son justas, confiables, firmes, eternas, y cómo son poderosas para nosotros, que nos amonestan, nos corrigen,
también nos condenan, pero nos vivifican. A medida que vamos caminando en el peregrinaje en esta tierra y somos renovados a la imagen de Dios por medio de su Espíritu Santo, también en este caminar vemos que el Señor nos va generando un querer por la palabra, y es la oración de hoy y es la oración de este salmista en este texto, es que amemos la palabra y sus mandamientos, y que son suficientes para generar felicidad en el caminar de nuestra vida, de estar satisfechos plenamente en ella. Así que más o menos entendiendo todo el Salmo 119, se lo resumo, esta obra maestra, en 3 segundos, pero es simplemente como para que entendamos cómo quiere de forma poética el autor expresarnos esta oración de súplica, de ruego, de clamor a Dios. Acerca del autor no se sabe mucho, lo que sí sabemos es que, o por lo menos lo que vemos en el Salmo, lo que describe es que era un joven. Si vemos Salmo 119, por ejemplo el 141 dice, pequeño soy y desechado. En el 9, él pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Si ven el 99 y 100, 2 hojas más allá, más que todos mis enseñadores he entendido, más que todos los viejos he entendido. No se habla cuando uno es viejo de esa manera, está diciendo que claramente es una persona joven. Entonces es lo que por lo menos vemos a la luz de este salmo. ¿Y qué circunstancia estaba pasando? Yo creo que es notable el hecho, viendo a la luz de todo el pasaje, más de 60 veces hacen manifestaciones de inocencia. Si quieren ver el verso 23, dice, los soberbios se burlaron, muchos de mí, mas yo he aprendido de tu ley. Verso 51, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Y así sucesivamente, como les decía, más de 60 veces podemos encontrar estos ruegos, estas súplicas acerca de sufrimiento que estaba pasando, la estaba pasando mal. Verso 50 habla de mi aflicción. El 22 también vuelve a decir, se deshace en ansiedad. Estaba llorando, estaba sintiéndose bastante mal, era humillado en el verso 28. Y podemos seguir, realmente tengo bastantes, por lo menos lo podemos ver, ¿no? El 133 también dice, como consecuencia de toda esta miseria que está sintiendo este autor, que por lo menos vemos que es joven, se siente en extranjero en la tierra. ¿Por qué extranjero? Porque sus enemigos no solamente eran príncipes, como en unos pasajes dice, malignos, soberbios, malditos, inicuos. No solamente eran los príncipes, que dice, príncipes me han perseguido sin causa. No eran simplemente los paganos, era su congregación también. Dice el verso 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que han dejado su ley. Alguien que deja su ley no es un alguien fuera, es alguien que estuvo adentro y la ha dejado. Y así sucesivamente dice, han invalidado tu ley en el verso 126. 139, se han olvidado de tus palabras. 155, no buscan sus estatutos. No quiero dar un resumen, pero simplemente para que entendamos por lo que está pasando este autor, por lo que está sintiendo y por qué el énfasis de casi el 95% de cada palabra tiene que aparecer la palabra de Dios, tiene que aparecer los estatutos, la ley, no es la palabra de Dios escrita, porque es necesario para poder responder ante estas situaciones. Y esta oración nos encontramos ahora, como les decía, en el verso 33 al 40, en un acróstico de 5 estrofas, 8 versos, que va a ser un poco, en su tiempo fue muy fácil quizás cantarlo, decirlo, para memorizar, y eso, entendremos ahora a grandes rasgos lo que
el autor quiere transmitirnos. Lo que leyeron ellos en un tiempo y estudiaron y meditaron, hoy también es digno de que podamos hoy escuchar la palabra de Dios. Les invito a que no solamente veamos este texto, sino que en sus casas leamos la palabra del Salmo 119 y, aunque parezca repetitivo, poder disfrutar de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra Hei en hebreo comienza el verso 33 al 40 y simplemente quería hacer, para que tengamos visualmente, dos divisiones acerca de este texto. Yo no hice ningún acróstico de esto, pero quiero que memoricemos estas dos palabras, que es del 33 al 35, cómo aprendo, y del 36 al 40, cómo aplico esto que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Así que la letra Hei, como les decía, da un indicio, es un verbo en hebreo que denota una acción que no depende de mí, sino que depende de otro. ¿Hacer qué? Si nos podemos fijar, de hecho, vamos a dar lectura a este pasaje y quiero que noten cómo comienza cada palabra. En hebreo era la palabra Hei, como les decía, que denota esta idea de que necesito de alguien, dependo de alguien, necesito que alguien haga algo por mí. Dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el final. Dame entendimiento para que cumpla tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus estatutos. Confirma a tu siervo tu palabra, que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus justos son buenos. He aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Si bien tenemos estos verbos: enséñame, dame, hazme, inclina, aparta, confirma, quita, denotan para nuestro idioma algo bastante claro. Es algo que no nace de nosotros, sino que necesitamos y solicitamos al Señor. Es una solicitud piadosa. Necesitamos que el Señor nos enseñe, que nos incline de las cosas, como lo vamos a desarrollar en este texto. Así que el salmista hace esto: solicita al Señor en cada verso que intervenga a favor de su vida en la santificación que está teniendo acá en la tierra. Y nosotros claramente y necesariamente necesitamos también tener esta oración. Necesitamos enseñanza, necesitamos apoyo, necesitamos que el Señor nos aparte, que nos incline, necesitamos sentir y que Él nos dé seguridad y que nos vivifica. Así que vamos a ver esas dos secciones en el Salmo 119 y comienza diciendo el verso 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el final. Creo que es bastante claro el hecho de que si yo le digo a alguien que me enseñes porque estoy dispuesto a aprender, o me veo en necesidad de hacerlo. Y esto no nace de nosotros, de hecho por muchos años, quizás para algunos hace mucho, quizás hace poco, pero en el momento en el que el Señor cambió nuestras motivaciones, entendimos esa necesidad de Dios, entendimos de que no podíamos por nuestros propios medios y acudimos con un corazón nuevo, ahora de carne, y decir al Señor: enséñanos. Y es algo que el Señor ha comenzado, no nosotros, porque está claro en la Biblia que dice: nadie busca, nadie quiere. Es algo natural en nuestros corazones. Así que un milagro y algo que podemos pasar por alto es el hecho de que es el Señor el que ha comenzado en nosotros esta iniciativa de que nosotros le roguemos que nos enseñe.
El Espíritu Santo, como dice, inspiró estas palabras. En el Salmo 119, 18, una columna al lado: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. No solamente de que podamos leerlos y entender y hacer un estudio detallado de esto, sino que podamos entenderlo para nuestra vida y aplicarlo, y poder andar en el camino de ellos. Como dice: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Necesitamos que el Señor guíe nuestros pies y nos dé sabiduría, no solamente en lo que entendemos, sino cómo vivimos esto que hacemos. Dice un autor: el camino de santidad, que está cercado, imagínense en este camino, cercado por la ley divina, por lo correcto, porque el Señor nos está demarcando por el parámetro que Él puso, a lo largo del cual los mandamientos del Señor se muestran como señales de direcciones que guían y marcan nuestro progreso. Este es el camino de los estatutos. Este es el caminar que el Señor nos está haciendo andar, que el Señor puso a cada uno de nosotros ahí. El deseo de aprender es una garantía, de hecho, de que seremos enseñados, porque Él puso ese querer en cada uno de nosotros, porque Él nos hizo desear aprender. Sin duda Él va a satisfacer este deseo. Dice la segunda parte del verso 33: y los guardaré hasta el fin. Los que son enseñados por Dios nunca olvidarán sus lecciones. Cuando la gracia divina ponga a un hombre en el camino verdadero, pensando cómo el Señor nos ha puesto a cada uno en este propósito que Él delineó en estas obras, no por obras, sino para obras, el camino verdadero, este será fiel hasta el final. Así que confiamos y agradecemos a Dios de que Él nos está sosteniendo en este camino de nuestros estatutos, de sus estatutos. La capacidad o inteligencia humana y nuestra voluntad no tiene influencia duradera. De hecho, olvidamos cosas que nos enseñaron hace un par de días, cosas de nuestro trabajo, en nuestras escuelas, no importa cualquiera sea el maestro, lo olvidamos. Pero como leímos, como leyó Francisco también en Isaías 55, Él cumple el propósito que desea cuando Él siembra su palabra en cada uno de nosotros. Cuando comenzamos algo por la carne, termina en la carne. Cuando el Señor comienza algo por el Espíritu para darnos vida, vida en abundancia, va a terminar y va a ser sí y amén. Va a ser algo que el Señor va a concluir, porque Él no es ningún hombre para mentir. Nadie puede jactarse de mantenerse en el camino con sus propias fuerzas. Por eso debemos depender, y es una oración que cada vez que leamos un verso de estos, hagamos esa oración en nuestra vida, hagamos una mirada acerca de lo que el Señor nos está hablando, y no caigamos, como muchas veces hemos caído, de jactarnos, de mantenernos en este camino por nuestras propias fuerzas. Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Eso decía Pedro. Segundos después el Señor le dijo: esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo y cada uno de ustedes podemos llegar a esa situación. De hecho lo hacemos, negamos. Nuestro orgullo nos enceguece y no dependemos plenamente del Señor, así como Pedro negó al Señor porque se jactaba en su propia suficiencia. Si presumimos de nuestra propia firmeza, como Él lo hizo, si Dios no nos guarda, no guardaremos su camino, pero si lo hace, permaneceremos en Él. Según esta primera estrofa que acabamos de ver, nuestra perseverancia no se basa en la fuerza nuestra, sino en la enseñanza del Señor. Cualquiera que sea el maestro, si nosotros tampoco estudiamos, si nosotros pedimos y nos quedamos pasivos, no va a haber ningún aprendizaje ni ningún provecho. Si bien no es en nuestra fuerza, pero Él inició esto, por lo tanto nosotros necesitamos disfrutar y escudriñar la palabra de Dios. Nadie puede enseñar
a un hombre que se niega a aprender. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Acabamos de leer en el Isaías 55. Bebamos entonces de esta fuente que es inagotable de sabiduría y sigamos por este camino de rectitud. Podríamos concluir este verso 33 de esta manera, pensando en el Señor nos ha dado esta iniciativa de poder estudiar. Vamos a reforzar la idea en el verso 34, porque lo que hace el autor y lo que hace la poesía hebrea es rimar también con ideas y pensamientos y reforzar la idea. Dice, dame entendimiento, el verso 34, y guardaré tu ley. Sí, lo guardaré con todo mi corazón. Vemos como le decía, este primer paralelismo. Es la misma oración, simplemente que ampliada, reforzada, complementa y quizás también intensifica, porque podemos pensar en que entendemos algo, pero si el Señor no es el que nos está enseñando, realmente no podemos comprender. Así es el pecado de nuestra vida. Podemos leer el texto, de hecho hemos leído, yo por lo menos he leído mucho, siempre pienso en Efesios, lo leía, lo releía y me encantaba, hasta que el Señor no abrió mis ojos, no entendí lo que ahí decía, no entendí la gracia del Señor. Y aunque yo pudiera entender algo gramatical, como es un texto, no entendería las cosas espirituales hasta que el Señor abra nuestros ojos. Es un milagro, quizás lo vemos y abrimos la Biblia y entendemos y el Señor cambia algo en nosotros y no lo vemos como un milagro, pero es algo que el Señor está generando en cada uno de nosotros y esta santificación que el Señor está generando en cada uno de nosotros. Dame entendimiento. Él tenía esta oración y le fue dada sabiduría. Y no es simplemente saber cosas, como les decía, sino saber qué hacer con estas cosas que sé también. La sabiduría en el hebreo, los reyes pedían sabiduría y no era simplemente para dar cátedra o dar clase o mostrar todos sus conocimientos o títulos, sino cómo vivir una vida piadosa que agrade a Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros pedir, que nos dé entendimiento para que guardemos la ley y la cumplamos de todo corazón. Entonces, esta idea que tenemos en el verso 33 la reforzamos, o el autor lo que quiere es reforzar este milagro de que podemos ahora entender hasta que sepamos reconocer nuestras necesidades y descubramos que necesitamos de Dios incluso para entender una pequeña verdad que Él quiera revelarnos a cada uno de nosotros. Dice Juan 1:5, verso 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cualquiera de nosotros puede hablar y pretender entender o leer un libro o escuchar alguna enseñanza, usar algún método intensivo incluso para poder entender algo, pero solo el Señor puede darnos el entendimiento de su propia escritura que Él inspiró. Dice la versión Reina Valera, sí, lo guardaré con todo mi corazón. En la versión de las Américas dice, y la cumpla de todo corazón. Oremos, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento del conocimiento de Él y que podamos cumplir y que convenzamos a nuestro corazón de que es bello y podamos vivir una vida para la gloria de Dios. Esto que es tan ilustrativo de lo que entendemos, cómo se derrite y llega hasta nuestro corazón, y que es el espacio que dicen más largo del mundo, de lo que entendemos hasta que llega hasta nuestro corazón, que podamos acercarnos a Dios y pedirle que por favor derrita este conocimiento y poder ver la belleza de la ley, de modo que el alma con todas nuestras fuerzas podamos adorar a nuestro Dios y decir como el salmista,
Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Las peticiones que el salmista hace durante todo el Salmo 119 van de la mano. De hecho, como le decía, es algo repetitivo que quizás puede ser tedioso, pero es increíble cómo van de la mano, y es necesario que nosotros podamos ver esta verdad. En el verso 2 dice, Salmo 119, 2, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Lo recordamos como el Salmo 1 que estuvimos escuchando el domingo pasado. 119:10 dice, con todo mi corazón te he buscado. En el verso 58 también aparece esta idea del corazón y dice, supliqué tu favor con todo mi corazón. Y esto puede pasar por desapercibido, pero es el Señor que ha generado esto en su corazón, ha derretido este conocimiento. Y ahora entendemos que hay requisitos en la ley que debo cumplir, pero con todo el corazón. Pero antes necesito entenderlos para que el Señor me guíe en este caminar, en la senda de tus mandamientos. El verso 35, en algunas versiones habla de guíame. Yo tengo una que me dice, hazme entender por la senda de tus mandamientos, o guíame por la senda de tus mandamientos, porque en eso me deleito. ¿Ya amamos el camino? Es una pregunta que podríamos hacernos. El salmista sí, y fue por el Señor que le ha concedido esto, y a cada uno de nosotros, y nos gozamos por eso. Ahora, haz que me mueva en ese caminar. Entendemos algo, sabemos de qué es bueno, necesitamos movernos en ese caminar. Necesitamos que sea el Señor el que nos guíe en este caminar para conocerlo y entenderlo. Hazme ir. Es la idea de este verso 35. Es la súplica. Así como nuestros hijos levantan nuestras manos cuando son más pequeños y en total dependencia esperan que los lleven a un lugar donde ellos reconocen que es algo bueno, si no, no levantarían las manos. Nosotros necesitamos de esta misma manera esperar en el Señor como nuestro buen pastor. Esperamos que nuestro Hacedor nos guíe y entendamos que en ocasiones el caminar no es muy lindo, pero la vida de adoración consiste en caminar de acuerdo a las ordenanzas del Señor. Así que Dios obra en nosotros para que queramos y hagamos según su beneplácito. La santidad que el Señor nos está proveyendo y nos está moldeando no es una obediencia forzada, es algo, es un mandamiento que ahora nosotros por su gracia lo hacemos ahora de todo corazón, con alegría. Así que pidámosle a nuestro Señor que nos haga andar por las sendas de tus mandamientos y que nos deleitemos en la ley del Señor. Verso 36, si me quieren seguir la lectura, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Acabamos de, como les decía, la primera parte que estábamos separando, verso 33, 34 y 35, necesitamos aprender del Señor. Y vamos a ver quizás de aquí en adelante obstáculos que nos impiden este caminar con el Señor. Y vamos a ver pecado, vamos a ver enemigos, vamos a ver dudas que vamos a ver en el resto del pasaje. Y lo que necesitamos es que el Señor ahora nos ayude a poder andar eso y aplicar cada uno de los pasos. Así que verso 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Esto es el pecado que en cada uno de nosotros tenemos, que nos impide poder servir al Señor, poder apartar nuestros ojos y nuestras motivaciones, nuestros deseos de lo que realmente importa. Qué bendición poderle pedir al Señor en nuestra
insuficiencia, que el Señor incline nuestros corazones. Y la única forma de que algo vaya al lugar correcto es simplemente dando vuelta, y nosotros muchas veces no podemos, por consecuencia del pecado también, porque es idolatría, porque está destronando a Dios en ese sentido, porque estamos pensando en las ganancias deshonestas, como dice el texto, estamos pensando en nosotros mismos. Es enceguecedor y nos desconcentra realmente de lo que es importante. Roguemos con aquello que estamos luchando, sea codicia, orgullo, lujuria. Lo que estamos reconociendo es que hay pecado en este caminar, pero la santidad que el Señor, le pedimos al Señor que cure y nos incline realmente a sus testimonios, a lo que realmente es importante. Y dice, y no a la codicia. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde este personaje, el Señor le dijo, sígueme? Y él le dice, no, voy a esperar que tengo que enterrar a mi padre. El Señor no estaba muerto aún, estaba esperando que él muriera para que le entregara la herencia y para poder ahora seguir al Señor. Pero en realidad su corazón era en esto, no estaba en lo realmente importante. Podría haber seguido al Señor, pero su corazón no estaba ahí. Así que nuestro corazón también estuvo y puede estar en esa condición también. Vamos a pedirle al Señor que incline nuestros corazones a las cosas que realmente importan. Recuerdo un personaje más y un texto que dice cómo Judas entregó al Señor por algo tan vano, algo tan efímero como 30 monedas de plata. Vender, cómo llegamos a la consecuencia de nuestro pecado, de poder llegar a vender al Salvador, al Creador. Cosas perecederas como la plata o el oro, o vender algo por la codicia que no tiene precio. Muchas veces nosotros lo hacemos, no por 30 monedas de plata, sino por otras cosas que son totalmente pasajeras, como una neblina que en un par de horas ya deja de existir. Este pecado de la codicia es muy común, pero como él mismo lo confiesa, necesitamos que el Señor nos incline. Debemos tener algún objeto de deseo mucho más grande, que es el Señor. Y la única manera de evitar las ganancias mundanas es poner nuestro corazón en las cosas realmente importantes, y solamente allí podemos ver las otras cosas como no importantes. El Señor lo recalca en el hecho de que busquemos primeramente el reino de Dios, y las cosas pasajeras van a dejar de parecernos importantes. Isaías 55, dejen de comprar cosas con la plata, parafraseando lo que acabamos de leer, cosas que no tienen mucho sentido para nosotros. Verso 37, aparta mis ojos de contemplar la vanidad y vivifícame en tu camino. Dice este verso, aparta mis ojos de contemplar. Vamos a, como les decía, 36 y 37 refuerza esta idea de la vanidad, que es algo vano, algo que no tiene mucho sentido, algo que pasa, algo que se pudre, algo que deja de existir, algo que mata incluso, porque el pecado lo que hace es eso. Entonces lo que hace el autor es reforzar esta idea y esta relación que hay entre el corazón y los ojos. Aparta mis ojos de contemplar la vanidad. Ya oramos por el corazón y la pregunta, ¿es necesario ahora orar por los ojos? Yo creo que sí. El Señor nos dice, si tu ojo te hace ocasión de caer, arráncatelo. No vamos a arrancarnos los ojos, no vamos a andar en la vida con los ojos cerrados, pero sí necesitamos que el Señor aparte mis ojos de la vanidad, de las cosas vanas, de la codicia, mi corazón de la codicia, porque lo que yo veo, eso deseo. Entonces van de la mano los ojos con nuestro corazón. Los ojos, si los ojos no ven, el corazón quizás no desea.
De todos modos, es una puerta que tenemos abierta. Si la cerramos y ni siquiera miramos, yo creo que el Señor nos ayuda en este proceso. Un pastor decía, una persona debería estar agradecida en este mundo por tener párpados. ¿Y cómo pueden cerrar los ojos? Deberían hacerlo a menudo. Termina diciendo, un ojo descuidado es un índice de un corazón sin gracia. Cuando nosotros estamos mirando cosas que no nos corresponden o no nos nutren o simplemente son pasajeras y estamos negando la verdad, estamos nutriendo con algo que no tiene muchos nutrientes para nuestra vida, valga la redundancia. No es que necesitamos cerrar los ojos, sino que el Señor lo aparte la mirada a las cosas que realmente son importantes. Necesitamos tenerlos abiertos, pero dirigidos en las cosas correctas. Mirar la vanidad que se esfuma como el vapor, porque no podemos mirar las cosas eternas, importantes, y ahí tomar decisiones, tomar buenas decisiones en nuestra vida, gracias a sus testimonios, gracias a su ley, gracias a su palabra. Cuando nuestros corazones están allí, tomamos estas buenas decisiones en torno a la santificación que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. El pecado es vanidad, la ganancia injusta es vanidad, el orgullo es vanidad. De hecho, todo lo que Dios no es pecado y es vanidad. Así que busquemos las cosas del Señor, busquemos lo que el Señor pide, que podamos enfocar nuestros ojos. Y vivifícame en tu camino, continúa el verso. Cuando el Señor nos da vida, que de hecho lo hace en abundancia, que lo promete, no es algo pasajero. Hebreos 12 dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este caminar, en esta senda que estamos pidiendo al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude a poder disfrutar de cada uno de sus estatutos, necesitamos quitar aquello que nos genera peso para la carrera, y nosotros fijamos nuestros ojos al autor y consumador de la fe. Cuando ponemos los ojos en otras cosas nos distraemos y la carrera o dura muchos años o directamente ni siquiera estamos en esta carrera porque estamos embellecidos por el mundo, por cosas que no tienen valor, son de oro y de plata, y nuestra herencia incorruptible que el Señor promete, inmaculada, que no se pudre. ¿Cómo son nuestras listas de oraciones? Es una pregunta que me hacía cuando leía este texto. La lista de este salmista son de cosas realmente que no puede hacer nadie más sino solamente Dios. Nosotros, si nos ponemos a pensar 3 segundos las peticiones que tenemos en nuestros corazones, muchos tienen que ver con cosas que son pasajeras y son realmente vanas. Si bien son necesarias muchas, pero podríamos comenzar por lo menos con nuestras oraciones, con estas cosas que solamente el Señor va a generar en nuestros corazones, y solo la palabra hallaremos la respuesta. El Señor se goza en estas peticiones y Él responde porque Él ha generado esta iniciativa en cada uno de nosotros. Así que despojémonos de todo peso y del pecado que nos está envolviendo y no nos estamos fijando en las cosas que realmente son importantes. Otro aspecto que nos está impidiendo aplicar, vimos el pecado, la vanidad, vimos las vanas glorias, el amor al dinero también, pero otra cosa que está pasando el salmista, como yo les leía al comienzo, es que él tenía temor también por causa de los soberbios, por causa de los impíos que están oprimiéndolo, que están burlándose de él, y él está en angustia en este tiempo. Por eso también dice, confirma tu palabra a tu siervo, el verso 38, que te teme. Aparta, verso 39, el oprobio que temo, porque tus juicios son buenos. Se necesita un miedo mayor para expulsar un miedo menor.
Cuando nosotros tememos al Señor, las cosas y el temor al hombre pasan a segundo plano totalmente, porque estamos pensando en las cosas importantes y en el Señor y cómo debo adorarle. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si bien vimos hace 2 pasajes, la vanidad, la falsedad, es mala para los ojos, es mala para nuestros corazones, pero es aún peor cuando contamina nuestro entendimiento con duda, con temor, con cosas, temor al hombre, y nunca nos fijamos a quién deberíamos temer, al que mata nuestras almas, no al que mata nuestros cuerpos. Así que cuando nosotros pensamos en un miedo mayor, en un temor mayor, no es simplemente de tenerle miedo a Dios, sino el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento. Vemos esta idea que se refuerza del Santísimo, es la inteligencia. Cuando nosotros vivimos el principio de la sabiduría, también dice en Proverbios 1:7, es el temor a Jehová. Los insensatos desperdician la sabiduría y la enseñan. Así que si nosotros nos enfocamos en poder conocer y pedirle al Señor que nos enseñe esto, podríamos profundizar más en el temor del Señor y no temer a las cosas que no importan. Aparta el reproche que temo. El temor al hombre es un pecado bastante común en nosotros, y el salmista sufría la crítica. Vuelvo a leer 3 pasajes nomás. Dice el verso 23: los soberbios se burlan mucho de mí, mas yo he aprendido de tu ley. Verso 51: compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. 10 más, el 61: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo he guardado de todo corazón tus mandamientos. Debemos tener cuidado de no solamente luchar con el temor al hombre, sino también tener testimonio de estas personas, que no presenten en nosotros acusaciones veraces en contra de nosotros y que se compruebe, sino poder glorificar a Dios y ser adorno del Evangelio también. Si bien vamos a sufrir estas luchas que el salmista también tuvo en su misma congregación, en su mismo pueblo, y él se sentía extranjero porque él oraba para estar apegado a la ley y otros no lo hacían, y sufría burla por eso, y sufría, quizás, no lo sabemos, pero quizás lo separaban, quizás incluso lo llevaban ante reyes. Pero es el Señor y es la palabra de Dios la que nos vivifica, como lo vamos a ver en el verso 40. He aquí, terminando este segmento, esta estrofa: he deseado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Este verso no comienza con una, como veníamos comúnmente viendo, acerca de enséñame, dame, hazme, inclina, aparta, confirma y quita, pero sí le pide al Señor que nos vivifique en su justicia. Hemos visto el proceso de esta oración de súplica, de un corazón quebrantado en oración, en ruego, y que no está pidiendo comida ni bebida, no está pidiendo oro o cosas que son pasajeras. Ora. Si nos ponemos a pensar en cada uno de los versos, que él necesita ser enseñado, que necesita ser guiado, necesita ser apartado del pecado, necesita ser protegido del enemigo y ser vivificado ahora en su justicia. Por otra parte, podemos pensar también cómo el orden de lo que estábamos viendo empieza con nuestra mente, nuestro entendimiento, afecta nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo también. Para vivir una vida íntegra, cada aspecto de nuestro cuerpo, y poder andar y aplicar
para la vida en santidad a Dios. Son nuestros deseos, es nuestro anhelo, es nuestra oración. Nos acercamos de esta manera como el salmista. Podemos orar que nos vivifique en su justicia el Señor y no en la nuestra. Cada uno, como comienza la palabra de cada estrofa, comienza en Él. Enséñame, dame, inclina. Así es nuestra salvación también. Así nos acercamos a la justicia de Dios, en su justicia, no en la nuestra, porque Cristo lo cumplió. Solo podemos tener vida y vida en abundancia por medio de la justicia de Cristo cumplida en la cruz. Cada uno comienza en Él y termina en Él. El único que puede dar vida es el que la perdió por causa de nosotros y llevó nuestro pecado a la cruz, y hoy podemos vivir una vida en Él, solamente en Él, y poder decir este glorioso intercambio que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Aprendamos también de Cristo, cómo siendo rico se hizo pobre, siendo rey se hizo siervo y se humilló en la cruz para pagar el precio de mis pecados. Vivifícame en tu justicia. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar al Señor. Recordando tus palabras en Isaías, Señor. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tengan dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleita vuestra alma para abundancia. Señor, te pedimos que tu palabra, Señor, que sabemos de que es buena, que tus estatutos son perfectos, Señor. Ayuden nuestra vida, Señor. Nos enseñen, nos hagan vivir una vida conforme a tu propósito, Señor. Y poder decir, Señor, manténnos firmes, arraigados a tu palabra, como aquel árbol, Señor, que está recibiendo constantemente, Señor, este nutriente, Señor, que es vida. Te pedimos, Señor, que seamos, Señor, como estos árboles arraigados en tu palabra, Señor. Que clamemos y te adoremos a ti, Señor, en necesidad, Señor, absoluta. Te pido, Señor, que eso obres en nuestros corazones y que nuestra oración sea no solamente hoy, sino día a día, levantarnos y depender, acostarnos y depender constantemente de ti, Señor. Queremos acercarnos a tu palabra, Señor. No la adoramos simplemente como un texto, sino porque sabemos de que es tu palabra, es viva, es eficaz. Puede convencernos de pecado, puede dar arrepentimiento a cada uno de nosotros, Señor, y queremos afianzarnos a ella, Señor Padre Santo, porque es buena, porque la necesitamos, Señor Padre Santo. En tu nombre oramos, Dios.